de apagar sus micrófonos, si es que no me van a preguntar nada. Vamos a avanzar todo lo que podamos hoy y después vamos a tener probablemente una o dos clases más, ¿sí? Ahora voy a comenzar a compartir. Como les dijo Mati, por favor pregunten, sáquense todas las dudas. Si algo pasé muy rápido la diapositiva me dicen y yo me detengo un rato más para que puedan copiar. Lo importante es que vayan tomando nota de todo, ¿sí? Vayan haciendo sus propios apuntes. Yo voy a dejar un tiempito para copiar lo importante. Bien, ahí voy a comenzar a agrandar esto y ya estamos, ¿sí? Cualquier cosa entonces me preguntan o si estoy yendo muy rápido, me detienen un poco. Bueno, vamos a empezar entonces hablando de este tema que dijo Matías que es muy importante. Saben que las proteínas son uno de los 4 tipos de biomoléculas que forman parte de todos los seres vivos, de todas las células y por lo tanto de todos los seres, ¿sí? Junto con los ácidos nucleicos, los hidratos de carbono y los lípidos, es un tema muy importante, ¿sí? Que tienen que saber, porque para entender el funcionamiento de una célula y de un organismo, tienen que comprender la estructura molecular de una célula, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos decir de generalidades de una proteína? Probablemente algunas de estas cosas ya las hayan escuchado, las hayan estudiado, pero no viene mal el repaso, ¿sí? Primero y principal, tenemos que saber de dónde provienen las instrucciones para que una célula pueda fabricar proteínas, ¿sí? ¿Cómo una célula sabe qué tipo de proteínas fabricar, por ejemplo, una célula epitelial? ¿Cómo sabe que tiene que fabricar, por ejemplo, queratina? Y otra célula del hígado por ahí fabrica otro tipo de proteína, ¿sí? Toda esa información que le dice a la célula qué proteína va a fabricar proviene de una molécula que es el ADN. De esta molécula hablar más adelante conmigo, pero probablemente ya sepan algunas generalidades. El ADN es la molécula que lleva la información genética, ¿sí? Porta las instrucciones para que una célula pueda formar, entre otras cosas, proteínas. Como podemos ver acá en el esquema, en la parte superior de la diapositiva, tenemos una molécula de ADN, que es una molécula doble, que ya la vamos a ver en detalle, y esa molécula a su vez tiene distintas porciones. En realidad hay una porción muy grande del ADN que no codifica información y otra porción del ADN que sí lleva información en unas porciones de esa molécula que se denominan genes, ¿sí? Entonces podríamos decir, en palabras sencillas, que los genes son porciones de ADN que codifican o que llevan información para fabricar, en este caso, una proteína, ¿sí? Nosotros entonces tenemos la información contenida en la molécula de ADN, que sabemos que la mayor parte de esta contenida adentro del núcleo de nuestras células, y una pequeña parte es el genoma mitocondrial, ¿sí? Pero la mayoría de nuestro genoma está en el núcleo. En esta molécula de ADN está toda la información necesaria para formar, por un proceso que se llama transcripción, moléculas de ARN, que es otro tipo de ácido nucleico, ¿sí? Hay distintos tipos de ARN. Uno de esos ARN se llama ARN mensajero. Esta molécula, el ARN mensajero, que se forma tomando como molde al ADN, es la que porta las instrucciones para que en el citoplasma de una célula, por traducción, se pueda sintetizar una proteína, ¿sí? Esto es importante que sepan un pantallazo general de dónde se forman las proteínas y dónde está la información para esa proteína antes que entremos en detalle en todo lo que tiene que ver con la estructura, ¿sí? Entonces, vemos que a partir de la información que está dentro del núcleo, la célula en un determinado momento, por transcripción, forma una molécula de ARN mensajero y esa molécula de ARN mensajero, gracias a otro proceso que se llama traducción, va a formar una proteína. Esto se llama flujo de la información génica, ¿sí? Cómo la información fluye desde el núcleo hacia el citoplasma para que una célula pueda sintetizar proteínas. Acá les puse otro esquemita que también es interesante de recordar, que la transcripción, o sea, el pasaje de la información que está en el ADN hacia la molécula de ARN, va a ocurrir adentro del núcleo, ¿sí? Adentro del núcleo de una célula eucariota ocurre la transcripción entonces. Una vez que
se forma esta molécula de ARN mensajero, sale del núcleo por una estructura que seguramente escucharon hablar, que se llama complejo del poro. El ARN mensajero va hacia el citoplasma para poder unirse a una agrupación macromolecular o también llamada organela no membranosa, que es el ribosoma, ¿sí? El ribosoma es el lugar físico dentro de la célula donde se va a leer el ARN mensajero, podríamos decir. Y con ayuda de otro tipo de ARN, también ya lo vamos a charlar, que se llama ARN de transferencia, este ribosoma va leyendo las instrucciones del ARN mensajero y va sintetizando una proteína, ¿sí? Otra cosa que también es interesante recordar, que en la célula eucariota tenemos dos tipos de ribosomas, ¿sí? Tenemos ribosomas que están libres en el citosol y tenemos ribosomas que van a estar adheridos a una organela que forma parte del sistema de endomembranas, que se llama retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? También recordar que en los ribosomas libres se sintetizan cierto tipo de proteínas y en los ribosomas adheridos al retículo otro tipo, ¿sí? Yo acá les puse este esquemita que está bueno para que lo copien, si es que por ahí alguno no recuerda demasiado, que en los ribosomas libres que están en el citosol se van a fabricar las proteínas que van a ir a parar al interior de los peroxisomas, que saben que los peroxisomas son unas organelas membranosas, ¿sí? También las proteínas que van a entrar al núcleo para cumplir alguna función particular dentro del mismo, las proteínas que van a ir a parar a las mitocondrias. Si bien las mitocondrias, hace un rato dijimos que tienen su propia información genética, por lo tanto tienen sus propios ribosomas, es una organela que se llama semiautónoma, ¿sí? Porque igual tiene dependencia del ADN nuclear. Igual algunas de sus proteínas se forman a partir de la información genética del núcleo de una célula, ¿sí? Por eso es que acá vemos que las proteínas de la mitocondria se forman en los ribosomas libres y después van a parar al interior de las mismas. Lo mismo ocurre en el caso de los cloroplastos, que solamente están presentes en las células vegetales. También algunas de sus proteínas van a fabricarse en ribosomas libres. Después hay otras proteínas que se fabrican en ribosomas que están pegaditos al retículo y por lo tanto van a ir a parar a la luz del retículo endoplasmático para luego trasladarse a otra organela que forma parte del sistema endomembrana, que es el Golgi, y de ahí van a ser dirigidos a distintos destinos. Por ejemplo, las proteínas que se sintetizan en ribosomas asociados al RER son las de la membrana, ¿sí? Las proteínas que van a entrar en vesículas a partir del Golgi y se van a secretar al exterior de la célula, y también las enzimas que van a ir a parar a los lisosomas, ¿sí? Ya como sabrán a esta altura, todos los temas se relacionan, todo va de la mano, por eso es importante hacer este repaso antes, ¿sí? Yo tengo que tener una idea de dónde provienen las instrucciones necesarias para que una célula fabrique sus proteínas. Acá abajo simplemente les puse un esquemita de un ribosoma libre en el citoplasma de una célula y el retículo rugoso, donde podemos observar estas especies de puntitos que son los ribosomas que están pegaditos a esa organela, ¿sí? Entonces, recordar que todas las instrucciones para fabricar las proteínas están contenidas en los genes, dentro de una molécula muy importante que es el ADN, que ya la vamos a ver en detalle, ¿sí? Bien, ¿alguna duda de esto? Que es importante que tengan una idea general para entrar en detalle en la función y la estructura de las proteínas. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? ¿Ninguna duda? Si alguno no entendió algo o quiere que lo decir, yo no tengo problema, así que me interrumpen. Si la idea es que ustedes también hablen, porque si no, nos dormimos todos. Así que cualquier cosa me dicen. Si no entendieron, yo no tengo drama en volver hacia atrás, ¿sí? Bueno, continuamos por ahora. Cualquier cosita, no duden en preguntar. Sáquense Profe, todas las dudas. Sí. yo le iba a preguntar lo del gen, tipo, la parte de esa sería la proteína, tipo, la marcada en la llave. Esa sería una proteína. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. En el gen del ADN, ahí, eh, ¿Acá arriba? sí,
En este gráfico del flujo de la información génica, ¿en esto? Sí, ¿Cuál tipo, sería la duda? no, en la primera parte, en la izquierda del todo, Ah, bien, la parte esa sería del gen marcada a en la la proteína. llave. Uy, se cortó, parece. ¿Cómo? Se cortó, no te escuché. ¿Esta parte no entendiste? Ajá, sí. Simplemente es un esquema más simplificado del flujo de la información génica, ¿sí? En este grafiquito en realidad faltaría que a partir del ADN primero se va a generar una molécula de ARN, ¿sí? Particularmente la de ARN que porta la información para después sintetizar una proteína se llama ARN mensajero, ¿sí? Que está abreviado como tenemos acá, ARN mensajero. Entonces esto simplemente busca cómo guiar de dónde sale la información, pero no está totalmente completo porque nos faltaría la molécula intermediaria, que es el ARN mensajero, ¿sí? Por eso yo les decía que las instrucciones están contenidas en el gen, pero el gen está constituido por una porción de ADN, pero esa información se da a otra molécula que se llama ARN, ¿sí? Hay distintos tipos de ARN. El que lleva las instrucciones para que la célula diga, ah, bueno, en el ribosoma tengo que unir triptófano, fenilalanina o isoleucina, que son los aminoácidos, es el ARN mensajero. Ya cuando demos ARN y ADN, por ahí van a entender esto más en detalle, pero la información que está contenida en el ADN en forma de nucleótidos se va a pasar al ARN y ese ARN es el que se va a pegar al ribosoma para que se pueda sintetizar la proteína, ¿sí? Entonces este esquema simplemente trataba de representar el flujo de la información génica, esto que tenemos de este lado de la diapositiva. Eso simplemente. Igual, ya cuando veamos un poco ADN, vamos a charlar de que no todos los genes llevan instrucciones para fabricar proteínas. Hay genes que llevan instrucciones para fabricar, por ejemplo, el ARN que forman los ribosomas o el ARN de transferencia, que es el que va agregando los aminoácidos, ¿sí? Pero el que porta las instrucciones para definir la estructura primaria de la proteína, que ya vamos a llegar a eso, es el ARN mensajero. Bien, continúo. Igual a este esquema vamos a volver, si no se preocupen que era para presentar y si a alguno no les queda del todo claro, después nos va a cerrar un poco más cuando avancemos con material genético y cuando charlemos de la estructura primaria de la proteína. Bien, continuamos. ¿Cómo podemos definir a las proteínas? Primero vamos a hablar de una definición más general y después vamos a ver que en realidad depende la cantidad de aminoácidos que estén unidos, se considera que una molécula es un péptido o una proteína. Pero primero vamos a ver una definición general de proteínas, ¿sí? Podemos decir que son macromoléculas que están formadas por polímeros de subunidades más pequeñas. Y esas subunidades más pequeñas se denominan aminoácidos. En palabras fáciles podríamos decir que los aminoácidos son los ladrillitos que se van uniendo para formar una proteína. Ya vamos a ver en un rato que los aminoácidos, los principales son 20, que cada uno de ellos tiene una característica en particular, que se unen por enlaces peptídicos, ¿sí? Todo eso ya vamos a ir viendo a medida que avancen. Por ahora nota entonces que una proteína es una macromolécula que está formada por la unión de pequeñas unidades que se denominan aminoácidos. Una cosita, de ahora en más, en todo lo que queda de la presentación, van a ver que aminoácidos va a estar abreviado con 2 A minúsculas, ¿sí? Entonces ya esto anoten por algún lado, así después no están perdidos cuando yo les pase esta presentación y vean que están 2A minúsculas para representar a los aminoácidos. Uy, borré sin querer. Otra cosa que podemos decir de importante de las proteínas, como decíamos hace un rato, que son constituyentes de todos los seres vivos, ¿sí? Más allá de la complejidad del ser vivo, podemos hablar de un ser vivo unicelular, por ejemplo un protista, hasta un organismo complejo como los mamíferos, todos están formados por proteínas, ¿sí? Es una de las 4 biomoléculas entonces.
Con respecto a las funciones en general que tienen las proteínas dentro de los seres vivos, dentro de las células, podemos hablar de función estructural, función enzimática. Ahora igual voy a ir profundizando un poco más en estas funciones en las próximas diapositivas. También podemos hablar que las proteínas son reguladoras génicas. Esto quiere decir que algunas proteínas tienen la capacidad de unirse al ADN y en un determinado momento activar un gen o suprimir ese gen, ¿sí? Esto también ya lo vamos a ver en detalle. También las proteínas forman parte del sistema inmune y algunas proteínas también son moléculas de reserva energética, ¿sí? Pero ahora voy a ir mostrando esto en algunos esquemas. Entonces, como generalidad, acordarme que son macromoléculas formadas por subunidades que se llaman aminoácidos. Las proteínas están presentes en todos los seres vivos, desde organismos muy simples como uno unicelular, hasta organismos complejos como nuestra especie, ¿sí? Esto lo paso y ahora vamos viendo algunos ejemplos de las funciones. Dijimos que las proteínas tienen una función estructural. Algunos ejemplos, cuando charlamos de función estructural, podemos referirnos a las proteínas que forman parte, voy a agarrar mi marcador, de las membranas biológicas. Ustedes saben que las membranas biológicas están constituidas por lípidos, por hidratos de carbono y por proteínas. Hay un tipo de proteínas que se une particularmente a cadenas de hidratos de carbono, como vemos acá, que son las glucoproteínas, ¿sí? Las glucoproteínas tienen una función estructural importante porque se pueden unir a otras proteínas de la matriz extracelular y colaborar en que esa estructura de la membrana plasmática se mantenga estable, ¿sí? De todas formas, ustedes saben, seguramente a esta altura ya dieron membrana plasmática, que las proteínas que están dentro o embebidas en la membrana plasmática en realidad no están fijas, sino que tienen un pequeño movimiento de desplazamiento sobre todo. Pero un ejemplo de función estructural pueden ser las glucoproteínas, que forman parte de las membranas celulares y que se asocian a su vez con todo lo que sea matriz extracelular, para mantener más o menos constante la estructura de las células, ¿sí? Otro ejemplo de la función estructural de las proteínas son las histonas. ¿Ustedes ya dieron todo lo que sea cromosomas y cómo se organiza el material genético en la célula eucariota? Si alguno me responde, ¿ya dieron eso? Sí, sí. Bien, entonces saben a esta altura perfectamente que el material genético adentro del núcleo nunca está suelto, sino que está asociado con un grupo de proteínas, unas proteínas que tienen comportamiento básico, que tienen predominio de unos aminoácidos que se llaman lisina y arginina, y esto hace que tengan cargas positivas. Estas proteínas histonas pueden interactuar de manera fuerte con el material genético, el ADN, que acá está representado con esta línea de color verde, ¿sí? El material genético tiene cargas negativas, el ADN, dado por el grupo fosfato, que esto ya lo vamos a ver igual más en detalle, y esto permite que haya una interacción histona con carga positiva, ADN con carga negativa, ¿sí? Estas histonas se van organizando en unas estructuras que se llaman nucleosomas, como vemos acá, que en realidad es un octámero de histonas. Estas histonas permiten que el material genético se organice. Por eso hablamos de una función estructural y nos referimos puntualmente al Claro. ejemplo de... Sí. Perdón que te corte. No solo lo dieron, sino que se los di yo, así que si no se lo acuerdan, los cago a su papo. Bien. Bien. Entonces, les decía que estas proteínas histonas, junto con otras proteínas que se llaman no histonas, van permitiendo que el material genético se vaya cada vez condensando o compactando más para finalmente, en un estadio del ciclo celular que se llama metafase, cromosoma. Entonces, un ejemplo también de la función estructural de las proteínas es que colabora o permite la formación de un cromosoma, o sea, ayuda a compactar el material genético, a organizar el material genético
llegando a distintos niveles hasta finalmente el cromosoma de metafase, ¿sí? Otra función también estructural de las proteínas, otro ejemplo, podría ser el caso del colágeno, que forma parte de la dermis, ¿sí? Que forma parte de una de las capas de la piel. El colágeno, que ahora también vamos a ver en detalle cómo se forma, cuáles son los aminoácidos que predominan, colabora a que se mantenga la estructura de la piel o de la dermis que está por debajo de la epidermis, ¿sí? Entonces ese es otro ejemplo de las fibras de colágenos y su importancia o su función, digamos, desde el punto de vista estructural. Bien, esto lo pasamos. O sea que si ya dieron todo esto, podrían participar más y todo. Otra función de las proteínas, igual esto, por lo que escuché hace un rato, todavía no lo dieron, pero lo van a dar, la función enzimática, ¿sí? Ahora simplemente vamos a nombrar que las enzimas son catalizadores biológicos. Esto quiere decir que son moléculas que tienen la propiedad de participar en alguna reacción química y sin desintegrarse sería en el proceso, ¿sí? Acá simplemente les puse un esquema básico de cómo funciona una enzima. Una enzima entonces es una proteína, sería esta parte gris del esquema. Tiene un sitio en particular que está conformado por una secuencia específica de aminoácidos que se llama sitio activo de la proteína o de la enzima, ¿sí? En ese lugar se puede ubicar algún sustrato, alguna molécula que necesita ser modificada químicamente, para decirlo en palabras sencillas, ¿sí? Un complejo entre la enzima, que es una proteína, y el sustrato, que es alguna molécula que tiene que sufrir, digamos, alguna reacción química, y este complejo, enzima-sustrato, va a formar finalmente productos, ¿sí? Y estos productos van a salir del sitio activo. Esta enzima, que dijimos que es un catalizador biológico, es como que no se agota en el proceso, ¿sí? Por eso hablamos de una molécula, digamos, que no se agota en el proceso enzimático. Es una proteína que tiene un sitio activo, que es una secuencia específica de aminoácidos, donde va a entrar un sustrato en particular, una molécula que está presente en la célula, y esta enzima va a permitir que ese sustrato sufra alguna modificación química, ¿sí? Como resultado de esto se van a generar productos. Entonces también es una función muy importante de las proteínas actuar como enzimas, ¿sí? Ya seguramente cuando vean enzimas, distintas formas de clasificarlas, van a ver ejemplos, pero por ahora recordar entonces, anotar en sus apuntes que dentro de las funciones de las proteínas también está la función enzimática, que es actuar como una molécula que permite que algún sustrato se modifique, si se generen productos. Esto lo paso, seguimos avanzando. Otra función de las proteínas en general es la función hormonal. No sé si ya dieron algo de hormonas y sistema endocrino, pero cuando hablamos de una hormona, acá les puse la definición por si no recordaban del todo, estamos hablando de un mensajero químico, que es, o sea, es una molécula que se traslada en el interior de nuestro cuerpo, que se sintetiza en un lugar específico que suele ser una glándula, si una glándula endocrina, libera esa molécula, en este caso una proteína. Hay distintos tipos de hormonas, sí, eso también es importante. Algunas de las hormonas son de la proteica. Entonces acá tenemos en el esquema una cierta glándula, sintetiza una hormona, una proteína en nuestro ejemplo, la libera al torrente sanguíneo, ¿sí? Y esa hormona viaja hacia otro lugar de nuestro cuerpo, donde hay una célula que se llama célula diana, que tiene un receptor específico que capta esa molécula que está actuando como mensajero, y esto provoca alguna reacción dentro de la célula, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una hormona, una proteína que está actuando como hormona, que va a ir a parar a un receptor específico de una célula y va a terminar provocando que algún gen se empiece a transcribir, que algún gen se encienda, por decirlo de una manera sencilla, ¿sí? Acá simplemente les puse un ejemplo de hormonas de naturaleza proteica, que son la insulina y el glucagón, ¿sí? Estas hormonas son sintetizadas en el páncreas y tienen la función de actuar en mantener los niveles de glucosa en nuestro cuerpo, ¿sí?
Ustedes saben que dentro de nuestras células hay un mecanismo que se llama mecanismo homeostático, o una propiedad que es la homeostasis, que hace que nuestro medio interno se mantenga constante. En el caso de los niveles de glucosa en sangre, están siendo controlados por dos tipos de hormonas de naturaleza proteica, que son entonces la insulina y el glucagón, ¿sí? Hay una que hace que decrezca el nivel de azúcar, que es la insulina, y hay otra que es el glucagón, que permite que se incremente el nivel de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, otra función de las proteínas en nuestro cuerpo es actuar como hormonas. ¿Qué es una hormona? Es un mensajero químico que viaja por el torrente sanguíneo, es captado por una célula específica que tiene un receptor para esa molécula, y esto termina provocando algo a nivel intracelular, ¿sí? Díganme si puedo pasar, acuérdense de ir tomando nota de todo esto. Cualquier cosa que les falte tiempo me dicen y yo me detengo o vuelvo hacia atrás. Seguimos. Otra función de las proteínas, acuérdense que estamos describiendo de manera general las funciones de las proteínas, es la función defensiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las proteínas también están participando de nuestro sistema inmune, ¿sí? El sistema inmune se encarga de defendernos frente a la presencia de algo extraño que ingresa en nuestro cuerpo. El sistema inmune hay dos tipos de inmunidad, digamos, la innata, la adquirida, que depende de distintas moléculas, pero entre las moléculas que forman parte de nuestro sistema inmune y que se encargan de defendernos, existen unas proteínas que se llaman inmunoglobulinas, ¿sí? Se las conoce comúnmente como anticuerpos, probablemente escucharon hablar de un anticuerpo. Un anticuerpo tiene una estructura más o menos parecida a, esperen que agarre mi marcador, a una Y, ¿sí? Está formado por distintos tipos de cadenas, que esto ahora no vale la pena todavía profundizar si no hablamos de otras cosas importantes de las proteínas, pero tiene como una estructura tridimensional similar a una letra Y, ¿sí? Esta molécula, esta inmunoglobulina, conocida entonces comúnmente como anticuerpo, reconoce específicamente alguna sustancia extraña que ingresa a nuestro cuerpo y desencadena todas unas reacciones inmunológicas que finalmente van a llevar a la neutralización o a anular el efecto de esa sustancia extraña que ingresó a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces también otra función muy importante de las proteínas es formar parte del sistema inmune. Específicamente forman, o son mejor dicho, los anticuerpos, que son unas proteínas que se llaman inmunoglobulinas, ¿sí? Sigo avanzando un poquito más. Otra función importante de las proteínas es la función de transporte. Seguramente, como ya les dije hace un rato, habrán visto todos los componentes de la membrana plasmática y saben que en la membrana plasmática las proteínas tienen distintas funciones. Entre sus funciones están actuar como proteínas canal o bombas también, ¿sí? Son proteínas transmembranas que se encargan de permitir el pasaje de algún soluto. Entonces, una función importante es actuar como transportadoras. Sabemos que hay distintos tipos de transporte, está el transporte activo y el transporte pasivo, que dentro del transporte pasivo está la difusión facilitada, que depende de proteínas. Tenemos, por ejemplo, las proteínas canal, que algunas son específicas para iones, y tenemos otras proteínas que necesitan energía para poder funcionar, que son las que permiten el transporte activo, ¿sí? Por ejemplo, la bomba de sodio-potasio. Entonces, una función importantísima de las proteínas es permitir el pasaje de sustancias a través de la membrana plasmática, o también podemos hablar de la función de transporte de las proteínas, refiriéndonos al ejemplo de una proteína que se llama hemoglobina, que también la vamos a charlar bastante en detalle. Esta proteína está dentro de unas células que forman parte del tejido sanguíneo, que son los glóbulos rojos, ¿sí? Vamos a hablar, les decía en detalle, de la hemoglobina porque esta proteína tiene la particularidad de estar unida a algo que se llama grupo hemo, ¿sí? Esta molécula, la hemoglobina, se encarga de captar oxígeno y trasladarlo a distintos tejidos de nuestro cuerpo. Por eso hablamos de una función de transporte, ¿sí?
Entonces puede ser el ejemplo de membrana, que permiten la entrada y la salida de solutos a la célula, o puede ser el ejemplo de la hemoglobina, que es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos y que se encarga de trasladar oxígeno a distintas partes de nuestro cuerpo, a distintos tejidos, ¿sí? Como les dije, nosotros vamos a ver en detalle la hemoglobina y otras proteínas de importancia biológica. Bien, entonces, hasta acá llegamos con nuestro pantallazo general de funciones de las proteínas. ¿Qué dijimos? Son macromoléculas muy importantes que forman parte de todos los seres vivos, desde un organismo muy sencillo hasta un organismo complejo. Dijimos que están formadas por la polimerización o por la unión de pequeñas unidades que se llaman aminoácidos, y dijimos que estas proteínas a su vez tienen distintas funciones en nuestro cuerpo. Función estructural, función de transporte, puede ser que actúen como hormonas, o también proteínas que forman parte de las moléculas del sistema inmune, ¿sí? O que participan en el sistema inmune. Entonces eso como generalidad de la función de las proteínas. Después vamos a charlar de nuevo puntualmente de algunas proteínas de importancia biológica, ¿sí? Bien, sigo avanzando. Ahora vamos a hablar un poco de los aminoácidos. Dijimos que eran los constituyentes de las proteínas, o si queremos buscar en palabras más fáciles, serían como los ladrillitos que van a construir las proteínas, ¿sí? Tengo que saber características importantes de los aminoácidos. Esto es importante que tome nota. Hay más o menos 20 aminoácidos, ¿sí? Formando parte de las proteínas, y todos los aminoácidos tienen la particularidad de que están, a ver, voy a agarrar mi marcador, que están conformados por un carbono que se llama carbono alfa, que fíjense que acá lo indiqué. Este carbono tiene o está unido, ¿sí? A grupos diferentes, excepto, por eso se llama carbono alfa, porque está unido a 4 grupos diferentes, excepto en un aminoácido que es la glicina, donde tiene 2 sustituyentes que son iguales, que es el hidrógeno, como vemos acá arriba, ¿sí? Estos aminoácidos tienen la particularidad de que el carbono alfa va a estar unido a 2 partes que son constantes, podríamos decir, que es el grupo carboxilo y otro grupo que es el grupo amino, ¿sí? Esto es importante, que recuerden, que anoten cómo está conformado el grupo carboxilo y cómo está formado el grupo amino. Ya vamos a ver en un ratito que los aminoácidos tienen la particularidad que dependen a qué pH se encuentran, pueden, digamos, cambiar o captar cargas eléctricas, pueden volverse positivos o negativos. Esto tiene que ver con el hecho de que ambos grupos, tanto el amino como el carboxilo, pueden tomar electrones, ¿sí? Pero ahora en un ratito ya lo vamos a ver. Entonces, todos los aminoácidos están formados por 2 partes que son constantes, que es el grupo amino, que es el grupo básico, y el grupo carboxilo, que es el grupo ácido, ¿sí? Y hay otra parte de los aminoácidos que se llama grupo R, así aparece en todos los esquemas, que este grupo R es la parte que varía entre cada uno de los 20 aminoácidos que vamos a ir charlando, ¿sí? Ya vamos a ver que los aminoácidos se clasifican según el comportamiento de este grupo R. Hay algunos aminoácidos que son polares, otros aminoácidos que son apolares, y esto también es lo que va a determinar el comportamiento de una proteína, así que eso ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces esto lo copio, que las 4 valencias de este carbono alfa están saturadas por grupos diferentes, excepto en la glicina, donde podemos ver que el carbono alfa, además de estar unido al carboxilo y al grupo amino, tiene 2 grupos que son iguales, ¿sí? Tienen hidrógenos en estos 2 enlaces, entonces esta sería la excepción, pero el resto, los carbonos alfa, están unidos a grupos diferentes. Otra cosa importante, que este carbono va a determinar que existan 2 isómeros ópticos. Ya vamos a ver ahora qué son los isómeros. Estos isómeros ópticos van a ser el resultado, digamos, de la configuración espacial distinta para cada uno de los aminoácidos. Ahora ya lo vamos a ver, que hay 2 tipos de isómeros, ¿sí? Que se generan, o 2 isómeros que se forman a partir de los aminoácidos. Ay, alguien entró recién. Entonces, ¿qué copio de acá? Que todos los aminoácidos tienen entonces un carbono alfa, que es el carbono que tiene
las 4 valencias con grupos diferentes, salvo uno que se llama la glicina, me tengo que acordar que a este carbono alfa hay una parte que es constante. Todos los aminoácidos van a estar formados por un grupo básico, que es el grupo amina, y otro grupo ácido, que es el carboxilo, ¿sí? Y lo que está representado con esta letra R es la parte variable de cada uno de los aminoácidos. Avanzo un poquito. Como les dije recién, los aminoácidos depende, que ahora ya lo voy a mostrar en otra diapositiva, depende el pH intracelular, se pueden comportar de distintas maneras, ¿sí? O sea, pueden tener cargas eléctricas positivas o cargas negativas. A pH fisiológico, ¿sí? Es más o menos pH 7, 7,4, que es el pH normal Disculpe, profe, intracelular. Sí, ¿será que puede repetir un poco lo que dijo antes porque se me cortó el internet? ¿qué parte? La parte donde hizo lo importante de la lámina anterior sobre todos tienen un carbono alfa y lo que va a diferenciar va a ser la R. Claro, que hay una parte constante que se repite en los aminoácidos, que es el grupo amina y el grupo carboxilo, ¿sí? Y el grupo R sería la parte variable de cada uno de los tipos diferentes de aminoácidos que existen. Que ahora ya vamos a ver, lo que les dije también es que los distintos grupos R son los que van a tener diferente comportamiento, que van a permitir que se clasifiquen los aminoácidos en polares, apolares, algunos que sean neutros, ¿sí? Eso que creo que fue lo último que dije. Después pasé a esta diapositiva y les estaba diciendo que a pH fisiológico, que es aproximadamente 7,4, los aminoácidos están neutralizados, ¿sí? Esto quiere decir que tanto el grupo, que está acá, tanto el grupo amina que habíamos visto recién está protonado, ¿sí? Y el carboxilo está desprotonado. Entonces, este grupo carboxilo va a tener una carga negativa y este grupo amina va a tener una carga positiva. Va a determinar que este aminoácido a pH fisiológico tenga entonces un comportamiento neutro. Ya vamos a ver en un ratito el nombre que recibe el aminoácido cuando tiene neutralizadas las cargas, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver en un ratito. Esto era, a ver si alguien preguntó algo, era simplemente para que tengan en cuenta que a pH fisiológico los aminoácidos están neutralizados, ¿sí? Avanzo un poquito más. Con respecto a los isómeros ópticos, que hablamos recién que la presencia de ese carbono alfa va a determinar la existencia de isómeros ópticos. ¿Qué son los isómeros ópticos? Quizás ya tengan en claro esto, ya lo hayan visto, pero por las dudas, cuando hablamos de isómeros ópticos nos estamos refiriendo a compuestos diferentes, pero que tienen la misma fórmula molecular, ¿sí? Particularmente los estereoisómeros difieren en la disposición espacial de sus constituyentes, los que van a estar unidos a ese carbono alfa que nosotros vimos hace un ratito, que sería este que está acá, que forma parte de todos los aminoácidos, pueden estar dispuestos en el espacio de dos formas distintas, ¿sí? Ahora ya vamos a ver que eso se denominan L y D aminoácidos, ¿sí? Ya lo vemos en un ratito, donde cada una de esas moléculas que se van a formar por la disposición que toman los sustituyentes en el espacio, una es imagen especular de la otra, ¿sí? Si yo acá trazo una línea imaginaria, uno de los compuestos, uno de los isómeros es imagen especular de la otra. No son superponibles. Esto determina que el nombre más específico que reciban estos isómeros sea el de enantiomorfos o enantiómeros. Esto anótenlo, ¿sí? Por las dudas, que el tipo de isómeros entonces que se forma a partir de la disposición que adoptan los distintos grupos químicos que son alfa, se van a llamar enantiómeros o enantiomorfos, ¿sí? Perdón. Esto lo dejo un ratito para que puedan copiar estos 4 puntos. Estoy yendo muy rápido en algunas cosas, no sé si llegaron a copiar. Cualquier cosa ustedes me dicen y me detengo un ratito para que lo puedan copiar. Esto por favor lo copian y ahora ya vemos cómo es que se determina si estos isómeros, más allá que tengan propiedades químicas idénticas, van a ser D o L. Así que ahora ya vamos a ver que esto tiene que ver con la forma en que desvían la luz polarizada más específicamente, que eso se determina experimentalmente.
Esto lo dejo un ratito acá y ya seguimos avanzando. Profe, ¿lo del pH puede variar o siempre es cierto? ¿Cómo? No, el pH intracelular puede variar, ¿sí? Y eso va a determinar que los aminoácidos tengan carga positiva o carga negativa. Vamos a llegar un ratito a que otra de las cosas importantes o de las consecuencias importantes justamente de que los aminoácidos puedan comportarse con carga o puedan adquirir cargas positivas o negativas es que pueden actuar como amortiguadores, como buffers, ¿sí? En el caso de que haya un cambio en el pH intracelular, las proteínas pueden como hacer menos grave ese cambio, ¿sí? Eso quiere decir que actúen como buffer. Entonces depende cómo es el pH en el interior de la célula, va a ser la carga que tomen los aminoácidos, ¿sí? Vale, gracias. Lo normal es que, o sea, el pH fisiológico normal sea más o menos 7,4, pero puede ser que por alguna razón, por la entrada, por ejemplo, de iones o la salida rápida de iones, se produzca un cambio en el pH intracelular, ¿sí? Entonces esto obviamente va a modificar también las cargas de las proteínas. Esto lo dejo un ratito para que lo copien, cuando ya lo copiaron y ahí continúo. Claro, perdón, me meto. Justo escuché. Mirá que ellos ya saben lo que es un enantiómero, se lo explicamos hace 2 semanas, así que quédate tranquilo. Ah, perfecto, bien, bien. Bueno, sigo avanzando entonces con esto, supongo que ya copiaron. Como ya a esta altura saben, como dijo Matías, tienen propiedades físicas y químicas idénticas, lo que va a pasar es que van a provocar o van a desviar la luz polarizada en distintos sentidos, ¿sí? Los aminoácidos que van a ser los destrógiros van a desviar la luz hacia la derecha y los levógiros derivan la luz polarizada hacia la izquierda, ¿sí? Esto si ya lo saben, vamos a la importancia entonces de que haya estos dos tipos de isómeros, el D y el L. Una cosa importante es que todas las proteínas van a tener una configuración como L. ¿Sí? Los D aminoácidos no se encuentran en las proteínas, pero sí se encuentran en los antibióticos polipeptídicos, y esto por ahí es una aplicación. En el caso entonces de las proteínas que forman parte de nuestras células, solamente hay L-aminoácidos. Bien, y esto es simplemente el dibujito de entonces que los isómeros se van a distinguir por la configuración que van a tomar esos sustituyentes en torno a este carbono alfa. Lo paso a esto, si ya lo vieron, perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo se clasifican estos aminoácidos. Yo hace un rato les dije que depende la cadena lateral o el grupo R que tengan, se los va a clasificar en distintos grupos, ¿sí? Tenemos los aminoácidos que son no polares, ahora ya vamos a entrar en detalle de incluir cada aminoácido en cada uno de los grupos. Dentro de los polares vamos a tener los alifáticos y los aromáticos, después tenemos los polares y los polares con carga, ¿sí? Dentro de los polares con carga vamos a tener los que tienen grupos ácidos o los que predomina el grupo básico. Esto entonces avanza un poquito para ver cuáles son los aminoácidos de cada grupo. Con respecto a los aminoácidos no polares, también llamados hidrofóbicos, tienen la particularidad que por el tipo de naturaleza de su cadena lateral, ¿sí? O sea, el tipo de grupo R que tienen la particularidad de que esos grupos no van a favorecer la solubilidad en agua. Por ejemplo, fíjense el grupo este aromático de la fenilalanina, que es un grupo R bastante grande. Este grupo no favorece el hecho de que estos aminoácidos sean solubles en agua. Esto va a tener una consecuencia, obviamente, en la solubilidad de las proteínas, como vamos a ver dentro de un rato, ¿sí? El comportamiento de los aminoácidos según su grupo R va a determinar la solubilidad de las proteínas o el comportamiento dentro de las células, que eso ya lo voy a mostrar en un esquemita dentro de un rato. Entonces, con respecto a cómo clasificamos los aminoácidos según ese grupo R, tenemos en primer lugar estos aminoácidos que se llaman entonces aminoácidos hidrofóbicos o también llamados no polares. Dentro de este grupo está la alanina, la leucina, la valina,
la prolina, la metionina, el tritófano, la isoleucina, donde todos los grupos R no favorece el hecho de que sean solubles en agua, ¿sí? Fíjense que todos los aminoácidos que estamos viendo acá van a tener un grupo, o van a tener la presencia de los dos grupos que dijimos que eran constantes, ¿sí? Tenemos el grupo amina, tenemos el grupo carboxilo, acá tenemos nuestro grupo R, y bueno, y en el otro enlace de este, que es nuestro carbono alfa, tenemos, bueno, sí, entonces nuestro carbono alfa está unido a 4 sustituyentes diferentes. El tipo de cadena lateral va a ser la que va a estar determinando las propiedades de ese aminoácido, si es soluble o no es soluble en agua, por ejemplo, ¿sí? Ahora, no copien toda la estructura, porque eso se los vamos a pasar en un apunte, pero sí tengan en cuenta de copiar por lo menos el nombre ahora de los aminoácidos, ¿sí? Porque esto es importante que lo sepan, cuáles son los hidrofóbicos, cuáles son los polares, o cuáles son los que tienen comportamiento neutro, ¿sí? Entonces, dentro de este grupo, que son los no polares o hidrofóbicos, se encuentran todos estos tipos de aminoácidos que tenemos acá. Copien simplemente el nombre, después la estructura química, ya se los vamos a pasar cuando yo les pase el apunte, ¿sí? Díganme entonces cuando alcanzan a copiar los nombres. También, si quieren, lo pueden buscar estructura química en el blanco. Acuérdense que ese también es la bibliografía básica para estudiar estos temas, aparte del apunte que les vamos a pasar. Entonces, dentro de este grupo, copio cuáles son los aminoácidos que están. Díganme si ya alcanzaron a copiar el nombre de estos 8 aminoácidos y continuamos con los otros tipos de aminoácidos. Avísenme cuando ya estamos y seguimos, ¿sí? Díganme ustedes si ya estamos y ahí continúo. Listo, bien. Borro todo esto y seguimos. Después tenemos los aminoácidos que van a estar dentro del grupo de los polares o hidrofílicos. En este caso, el grupo R va a determinar que sean solubles en agua, justamente porque la estructura química lateral o del grupo R favorece la solubilidad, en agua, ¿sí? Dentro de este grupo tenemos la serina, la treonina, la tirosina, la glutamina, la asparagina también, donde los grupos químicos entonces que forman este grupo lateral favorecen que sean solubles en agua. Uy, se me está yendo gente. Copien entonces los nombres de los aminoácidos y ya continuamos. Entonces, otro grupo de aminoácidos son los polares o hidrofílicos. Un ratito vimos los no polares o hidrofóbicos y ahora estamos hablando de los que sí pueden o que determinan, digamos, que sean solubles en agua estos aminoácidos. Como les decía también hace un rato, vale lo mismo ahora. Obviamente que esto va a tener consecuencias en la estructura de la proteína, ¿sí? Porque acuérdense que si bien estamos nosotros estudiando todavía las características de las unidades estructurales, después esos aminoácidos se van a unir por enlace peptídico, que ya lo vamos a ver en un ratito, y van a formar las proteínas. Entonces el comportamiento de la cadena lateral va a influir obviamente en el comportamiento de esa proteína. Díganme cuando ya copiaron los nombres y seguimos. Bien, continuamos. Así podemos avanzar un poco más. Y después tenemos, obviamente dentro de este grupo de los polares o hidrofílicos, se me olvidé de decirle que a su vez la podemos subdividir en polares no ionizables, que acabamos de ver, y los polares ionizables, ¿sí? Esto quiere decir que algunos van a poder ser ionizables y se van a convertir en ácidos, y otros van a poder actuar como básicos, ¿sí? Entonces, dentro de este grupo que son los polares ionizables ácidos, tenemos el ácido aspartico y el glutámico,
y dentro de los ionizables básicos tenemos la histidina, la arginina y la lisina. Hace un ratito las habíamos nombrado estos aminoácidos cuando yo les dije que la arginina, ¿sí?, y la lisina eran aminoácidos que predominan en las proteínas que se llaman histonas, ¿sí? Por eso es que esas proteínas tienen una carga positiva que les permite interactuar con el material genético, con el ADN específicamente, que tiene un predominio de cargas negativas, ¿sí? Entonces tenemos el ácido glutámico y el aspartico que pueden tomar carga negativa, sería convertirse en ácido. Y tenemos, por ejemplo, la histidina, la arginina y la lisina, que pueden ser ionizables y quedar como básicos, o sea, tener carga positiva, ¿sí? Un ejemplo es el caso de las histonas, que tiene un predominio de cargas positivas que le permite interactuar con las cargas negativas del ADN. Bien, continuamos un poco más, cualquier cosa me dicen y vuelvo hacia atrás, ¿sí? Esto simplemente es para recordar lo que estaba diciendo, que este carácter iónico, polar o no polar de las cadenas laterales de los aminoácidos va a ser muy importante porque va a ser la que va a determinar la estructura, como vamos a ver ahora en un ratito, que puede adoptar una proteína, y la función, ¿sí? Justamente acá les puse la imagen de la interacción de las histonas con el material genético, con el ADN, donde podemos observar cómo la proteína histona, que dijimos que tiene mucha lisina y mucha arginina positiva, puede interactuar con la carga negativa del material genético, del ADN, y de esta forma ir uniéndose de manera estable para permitir que el ADN se organice adentro del núcleo, ¿sí? Bien, esto entonces lo paso, era solamente para mostrar cómo se relaciona el carácter o el comportamiento, mejor dicho, de esa cadena lateral de cada aminoácido con la estructura que va a tener la proteína y la función que va a tener la misma. Ya en un ratito vamos a ver lo de estructura, ¿sí? Otra cosa que podemos decir de los aminoácidos es que hay algunos, dijimos que eran 20 aminoácidos los principales, que hay algunos aminoácidos que son esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro organismo no los puede fabricar, ¿sí? Por lo tanto, debemos incorporarlos diariamente con la dieta. Debemos incorporarlos para que dentro de nuestras células actúen como para construir las proteínas que necesitamos, ¿sí? Dentro de los aminoácidos esenciales, hay dos que en realidad se llaman semiesenciales, ¿sí? Porque en realidad, que son la arginina, esto para anotarlo, la arginina y la histidina. Porque en realidad nosotros podemos fabricar estos aminoácidos a partir de la modificación de otros, pero la cantidad que producimos en nuestras células no es suficiente para los requerimientos diarios, ¿sí? Por eso se los suele llamar aminoácidos semiesenciales. En cambio, la valina, la leucina, la isoleucina, el triptófano, la metionina, son todos aminoácidos esenciales. Esto quiere decir que no los podemos sintetizar a partir de otro precursor en nuestras células y que los tenemos que incorporar con la dieta, ¿sí? Esto es importante entonces que copien el nombre de los aminoácidos esenciales. La valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, el triptófano, la metionina y la lisina. La arginina y la histidina, acuérdense que son llamados semiesenciales porque podemos sintetizar una pequeña parte, pero no alcanza para cubrir las necesidades diarias, ¿sí? Lo pongo acá, semiesenciales. Entonces, tanto la arginina como la histidina entrarían dentro de esa clasificación. Los podemos sintetizar, pero la cantidad no es suficiente para cubrir los requerimientos, ¿sí? El resto sí debemos incorporarlo con la dieta. Bien, esto avísenme cuando ya copiaron los nombres de los esenciales, esto es importante que recuerden y seguimos avanzando.
Profe, no sé si se da cuenta, pero tiene el micro apagado. Ay, perdón, había silenciado para que ustedes copien y me olvidé. Les decía que en esta diapositiva estábamos viendo lo que charlábamos hace un rato, que depende del pH en el cual se encuentre ese aminoácido, va a poder adoptar o carga eléctrica positiva o negativa, o se va a comportar como neutro, ¿sí? Esto lleva a caracterizar como anfóteros. ¿Qué quiere decir esto? Que en solución acuosa son capaces de ionizarse, o sea, ceder protones, dependiendo del pH, ¿sí? Cuando un aminoácido está en una solución neutra, que dijimos que es el pH fisiológico, aproximadamente 7,4, el aminoácido se comporta como un suiterión, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que como tiene carga, o como mejor dicho, el grupo amino tiene una carga positiva y el grupo carboxilo adopta una carga negativa, se neutraliza, ¿sí? Entonces, en pH neutro de 7,4, pH fisiológico, los aminoácidos se comportan como neutros o como suiteriones. Ahora, cuando los aminoácidos están en una solución ácida, o sea que tiene un pH bajo, menor a 7, van a tener carga positiva. Fíjense que acá capta un protón y tiene una carga positiva. Cuando los aminoácidos están en una solución básica, ¿sí? O sea, están en un pH mayor a 7, lo que va a ocurrir es que este grupo que está acá, que el grupo carboxilo, pierde un protón y tiene una carga negativa. Entonces, dependiendo de el pH en el cual se encuentre el aminoácido, va a ser el comportamiento que tome, ¿sí? Una cosa importante que, también para anotar en sus apuntes, que también por ahí les pueden llegar a preguntar, ¿qué es el punto isoeléctrico de una proteína? ¿Sí? Este punto isoeléctrico se determina de manera experimental y es el pH exacto en el cual un aminoácido va a estar en su forma suiteriónica. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser el pH en el cual ese aminoácido no tenga carga eléctrica. Por lo tanto, si se somete a ese aminoácido a un campo eléctrico, va a desplazar para ninguno de los polos, ¿sí? Cada uno de los aminoácidos, como les decía, tiene un punto isoeléctrico característico que es determinado de manera experimental. Esto entonces, importante para copiar, que depende el pH de la solución en la cual se encuentra ese aminoácido, se puede comportar como neutro o puede tener carga positiva o carga negativa. Como les decía recién, la importancia de que los aminoácidos se puedan comportar como ácido o como base es que permite que las proteínas actúen como sustancias que se Profe, llaman buffer. Sí, ¿puedo sí, volver un escucho. ratito y darme el otro, por favor? Perdón, lo dejo ahí un ratito. Lo dejo ahí que lo terminen de copiar y ahí ya hablamos de la importancia de la función de las proteínas entonces como sustancias buffer. ¿Puedo seguir? Sí, profe, gracias. Les decía entonces que la importancia que los aminoácidos se puedan comportar como ácidos o como bases es que pueden actuar las proteínas como sustancias buffer, ¿sí? De esta forma van a amortiguar o evitar que sea como muy brusco lo que le ocurra al interior de la célula cuando hay cambios bruscos en el pH celular. Lo normal es que haya un pH fisiológico, digamos, de 7,4 aproximadamente, pero esto se puede frente a alguna entrada rápida de iones o alguna salida de iones, por ejemplo, ¿sí? Entonces las proteínas van a actuar como sustancias que pueden amortizar estos cambios bruscos. Otra cosa importante del hecho de que las proteínas o los aminoácidos que forman las proteínas puedan captar o puedan predominar, digamos, cargas positivas o negativas, es que esta acumulación de cargas, tanto positivas como negativas,
va a contribuir al mantenimiento de la osmolaridad y el gradiente electroquímico de las células, ¿sí? La osmolaridad se refiere a la cantidad de solutos que hay disueltos en el interior y en el exterior de la célula, y el gradiente electroquímico, saben también seguro a esta altura que la membrana plasmática, o la presencia, mejor dicho, de la membrana plasmática, va a determinar que en el interior de la célula, o sea, no solamente la presencia de la membrana, sino, mejor dicho, la distinta concentración de sustancias de un lado y a otro de la membrana, va a determinar que haya una diferencia de cargas eléctricas. En el interior de la célula predominan las cargas negativas y en el exterior predominan las cargas positivas. Las proteínas también contribuyen a esta diferencia de cargas, además de los iones, que saben seguramente a esta altura que, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio es uno de los principales mecanismos que mantiene este gradiente electroquímico. También las proteínas colaboran a esta diferencia de cargas, ¿sí? Esa es otra cosa importante de este comportamiento ácido-base de los aminoácidos, que contribuyen a la diferencia de cargas eléctricas a un lado y hacia otro de la membrana. Bien, continúo un poco más. Con respecto a la polimerización de los aminoácidos, yo ya les dije en un momento de la charla que los aminoácidos se van a unir entre sí por un tipo de enlaces peptídicos, ¿sí? Los enlaces peptídicos son enlaces de tipo covalente, porque se comparten electrones, son enlaces fuertes, y tienen la particularidad que esta unión peptídica o este enlace peptídico tiene un comportamiento intermedio entre un enlace sencillo y un enlace doble. Probablemente ya dieron toda esta parte de tipo de enlaces químicos, vieron uniones covalentes, no covalentes. La polimerización entonces, o la unión de los aminoácidos entre sí a través del enlace peptídico, determina la formación de péptidos, ¿sí? Ahora igual ya vamos a ver otra clasificación que por ahí se usa también, está en la bibliografía. Acá dice menos de 10 aminoácidos se llama péptido, más de 10 polipéptido, y más de 100 aminoácidos proteínas, pero ya vamos a ver que por ahí lo que más se utiliza para decir, bueno, esto es una proteína, es la masa, ¿sí? el peso de la proteína en Dalton. Pero algunos autores también hablan de aminoácidos cuando están unidos menos de 10 péptido, más de 10 pero menos de 100 polipéptido. Pero de manera corriente, la mayoría de las veces nos referimos a proteínas sin tener en cuenta, o decimos directamente proteínas sin tener en cuenta el número de aminoácidos. Pero lo correcto es clasificar según la cantidad de péptidos que están unidos por este enlace peptídico, ¿sí? Una cosa importante que podemos ver acá, que el enlace peptídico se va a establecer entre el grupo carboxilo, esperen que me voy a agarrar otro color. Imagínense que este es el aminoácido número 1 y este es el aminoácido número 2. Fíjense que el enlace peptídico se produce entre el carboxilo de un aminoácido y el grupo amina del aminoácido vecino. Cuando se produce esta unión, este enlace peptídico, se pierde una molécula de agua, ¿sí? A partir de que los aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos, ya pasan a llamarse restos o residuos de aminoácidos. Por eso ustedes van a encontrar que hablamos de que una proteína está compuesta por 400 residuos de aminoácidos, ¿sí? Ya se habla de residuos o restos porque cuando se forma el enlace peptídico, fíjense que el aminoácido número 1, voy a agarrar otro colorcito, va a perder un hidroxilo y el aminoácido número 2 va a perder un átomo de hidrógeno. Entonces la unión de estos átomos hace que se libere una molécula de agua por cada enlace peptídico. Entonces cuando se produce esta unión, ya los aminoácidos pasan a llamarse restos o residuos de aminoácidos, ¿sí? So, vamos a ver otras cosas importantes del enlace peptídico dentro de un ratito. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se unen los aminoácidos? Bueno, si polimerizan los aminoácidos para formar péptidos, las uniones entre los aminoácidos se da por un tipo de enlace covalente que se llama enlace peptídico, que tiene la particularidad de tener un comportamiento intermedio entre un enlace simple y un enlace doble, ¿sí? Cada vez que se forma un enlace peptídico,
que se da entre el carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro aminoácido, se pierde una molécula de agua. Entonces, a partir que se unen entre sí los aminoácidos, ya hablamos de restos o residuos de aminoácidos, ¿sí? Bien, esto lo paso y avanzo un poquito más con otras cositas. Me está yendo gente. Díganme, ¿puedo pasar esto o todavía lo están copiando? Igual esto de la clasificación no lo copien todavía, que ahora les voy a mostrar en otra diapositiva que hablamos de dipéptido, tetrapéptido, pentapéptido, y cuando pesa más de 600 Dalton, recién hablamos de una proteína propiamente dicha. Bien, cosa importante que este enlace peptídico, que dijimos recién que tiene un comportamiento intermedio, digamos, entre un enlace simple y un enlace doble, depende para dónde se ubiquen los sustituyentes o las cadenas, o los grupos, mejor dicho, que están unidos o formando parte de los aminoácidos, van a establecer este enlace dos tipos de conformación, ¿sí? Podemos hablar de la conformación del enlace trans o de la conformación del enlace cis. Cuando hablamos de la conformación trans, fíjense que acá estamos indicando el enlace peptídico, la conformación trans se refiere a que los grupos R, que forman parte, o sea, las cadenas laterales, que forman parte de cada uno de estos restos, están orientados hacia lados diferentes. Y cuando hablamos de la conformación cis del enlace peptídico, los grupos R, vemos acá, estados del mismo lado del enlace, ¿sí? Esto va a determinar que se generen fuerzas de repulsión. Por lo tanto, la conformación cis del enlace peptídico no es estable, ¿sí? La conformación trans, donde los sustituyentes o los grupos R se ubican hacia lados opuestos, es la más estable. Esto anótenlo por algún lado, entonces dos tipos de conformación puede adoptar este enlace peptídico, la cis y la trans. La trans, donde los grupos R están orientados de diferentes lados del plano, ¿sí?, del enlace, es la más estable. Bien, esto lo paso, avanzamos un poquito más. Otros tipos de enlaces químicos que pueden aparecer en las proteínas, esto también es importante. Primero y principal me tengo que acordar de la unión peptídica. El enlace peptídico es el tipo de enlace covalente que permite que se unan los aminoácidos. Pero hay proteínas que pueden tener otro tipo de enlaces, ¿sí?, además del enlace peptídico. Existe un enlace que se llama enlace disulfuro. Esto probablemente ya dieron los tipos de enlaces químicos, seguramente sí. Esto debe ser un repaso nada más. ¿Ya dieron esto? Enlaces covalentes, no covalentes. Estoy segura que sí. Sí. Sí, bueno, entonces lo tienen muy claro. ¿Qué podemos decir para repasar nada más con respecto al enlace disulfuro? Este enlace también es un tipo de enlace covalente y se produce cuando dos grupos sulfidrilo se van a reaccionar entre sí para formar un puente disulfuro, ¿sí? Podemos decir que es un enlace que se da entre átomos de azufre. Este tipo de enlace es importante. Vamos a ver acá, fíjense que acá tenemos los grupos sulfidrilos, ¿sí?, que están formando parte del grupo R de la cisteína en este caso, son importantes para mantener la estructura. Ya vamos a ver, cuando hablemos de la estructura secundaria de la proteína, de la importancia de la interacción entre los grupos R. Entonces, los enlaces disulfuro son también un tipo de enlace que están como estabilizando la estructura de la proteína, ¿sí? Se van a dar entonces entre aminoácidos que tengan grupo sulfidrilo, formando parte del grupo R del aminoácido. Entonces se forma este tipo de enlace covalente y contribuye a la adopción de alguna estructura secundaria de la proteína, que esto también ya lo vamos a ver. Entonces, simplemente para repasar, otro tipo de enlace que puede estar presente en las proteínas es el enlace disulfuro. Esto lo paso porque si ya lo vieron en detalle, me paso un poquito más. Otra cosa que me tengo que acordar, que cuando estoy hablando de la secuencia de una proteína, que ya vamos a ver que esto es la estructura primaria, refiriéndonos a qué tipo de aminoácidos por enlace peptídico, las proteínas tienen una cierta polaridad, ¿sí? O sea, hay un extremo
que se considera que es el extremo de inicio de la proteína, y otro extremo que es el de terminación de la proteína. Esto es por convención, porque se han puesto de acuerdo todos los científicos. Entonces siempre el extremo libre aminoterminal de este aminoácido que está acá se considera que es el inicio de la proteína, ¿sí? Y el extremo carboxilo terminal es el final de la proteína. Esto también lo van a encontrar en los libros como directamente como N-terminal, que es el inicio de la proteína, o a partir de ahí se informa, digamos, el punto de inicio de la secuencia primaria o de la estructura primaria, y el extremo C-terminal, que es el final de la proteína, que ahí está el último aminoácido que tiene el carboxilo libre, ¿sí? Eso es extremo C-terminal. Este carboxilo ya no está unido a ningún otro ácido, ¿sí? Es el del extremo de la cadena polipeptídica. Y el extremo N-terminal hace referencia a el grupo amino de este aminoácido que está acá, que ya no está unido a ningún otro aminoácido vecino. Entonces, por convención, porque todos se pusieron de acuerdo, el extremo, o siempre se escribe la secuencia aminoácica de una proteína desde el extremo N-terminal. Bien, esto igual lo paso, ya vamos a volver a esto cuando veamos estructura secundaria de las proteínas, estructura primaria. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son los niveles de organización de la cadena polipeptídica. Ojo que esto todavía no es nivel de organización de la proteína, que es lo de estructura primaria, secundaria, eso todavía no llegamos, ¿sí? Esto simplemente es cómo se organizan las cadenas polipeptídicas según el número de aminoácidos que lo conforman, ¿sí? Entonces, según la cantidad de aminoácidos que posee una molécula, unidas por enlace peptídico, yo puedo hablar de dipéptido cuando son 2 aminoácidos unidos, ¿sí? Tripéptido, 3 aminoácidos, tetrapéptido 4, pentapéptido 5, y cuando hablamos de un polipéptido estamos hablando de 10 a 20 aminoácidos que están unidos por enlace peptídico. Con respecto a las proteínas, particularmente en algunos, en una bibliografía dice que a partir de 100 aminoácidos ya se considera proteína, pero en otra directamente habla del peso molecular, ¿sí? Es por ahí lo más aceptado, que una proteína o varios aminoácidos unidos entre sí constituyen una proteína cuando esa proteína pesa más de 6000 Dalton, ¿sí? Ahí sí ya se considera una proteína específicamente, y antes se habla de péptidos. Pero como les digo, esto no es tan así, esta línea de corte, porque la mayoría de los docentes cuando hablamos de proteínas no tenemos en cuenta la cantidad de aminoácidos que lo forman, ¿sí? Por ahí el nombre común es proteína, pero si queremos ser un poco más específicos, recordar que en realidad son péptidos o polipéptidos, y recién se llaman proteínas cuando tienen un tamaño bastante considerable y pesan más de 6000 Dalton, ¿sí? Ahora vamos a hablar de algunos péptidos que son de importancia biológica. Esto es importante que lo copien. Ya en la próxima clase vamos a entrar en todo lo que tenga que ver con organización de las proteínas, o sea, vamos a hablar de la estructura primaria y la secundaria, pero ahora nos vamos a referir más a la parte biológica, ¿sí? De los péptidos. Acuérdense que cuando hablamos de péptidos son relativamente pocos aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos. Esto es para copiar cuáles son los péptidos de importancia biológica, ¿sí? Tenemos el glutatión, que como podemos observar en realidad esto es un tripéptido. Son nada más que 3 aminoácidos unidos por enlace peptídico. Fíjense que es el ácido glutámico, la cisteína y la glicina, unidos entre sí para formar el glutatión. Esta molécula está presente en distintos tipos de seres vivos, está presente en procariotas, en las bacterias, está presente en eucariotas, tanto células vegetales como animales, y tiene la función de participar en sistemas enzimáticos de oxidorreducción. Esto quiere decir que participa en alguna vía metabólica tomando y cediendo protones, y eso son reacciones de oxidorreducción. Otra función importante del glutatión en todas las células en las cuales está presente es mantener reducido los grupos sulfidrilo de las proteínas. ¿Qué quiere decir que mantenga reducido? Esto quiere decir que gana electrones, ¿sí? O sea que acuérdense que reducido
es cuando gana y es cuando pierde, ¿sí? Entonces es importante esta molécula o este tripéptido para que los grupos sulfirilo de las proteínas estén reducidos. Y otra función importante del glutatión es que en los glóbulos rojos previene los daños oxidativos, ¿sí? Esto quiere decir que previene algún daño que se pueda llegar a producir, por ejemplo, por oxidación de las proteínas en la membrana del glóbulo rojo, ¿sí? Entonces, uno de los péptidos de importancia biológica que me tengo que acordar como ejemplo es el glutatión. Está presente tanto en células eucariotas como procariotas. Si quiero referirme particularmente a el caso de una célula eucariota, podemos hablar del glóbulo rojo, donde previene daños oxidativos en la membrana, tiene la función principal de actuar como o formar parte de las reacciones de óxido-reducción, y también importante para mantener los grupos oxidrilo de algunas proteínas en su forma repetida, ¿sí? Es un tripéptido entonces. Está formado por 3 aminoácidos, el ácido glutámico, la cisteína y la glicina, ¿sí? Bien, díganme cuándo ya copiaron estas 4 características importantes del glutatión y seguimos avanzando. Profe, Sí, uy, te escucho eh, re lejos. ¿por qué cistina se llama el violeta este, ¿no? Que está acá abajo en el medio. Cisteína. Cisteína. ¿Por qué cambia con la glicina, digamos? Tipo, tiene la misma cadena y todo, y está unido a oxígeno también. ¿Cómo por qué cambia? No entendí. O sea, el nombre está unido a oxígeno por un doble enlace y glicina también está unido. O sea, ¿qué es lo que cambia? Pero esa es la estructura del aminoácido en sí. Fíjate que todo lo que está en violeta sería la cisteína, que es diferente con respecto a la glicina, Ah, que tiene sí, este grupo R distinto. sí, sí, Tiene sí. este grupo distinto, ¿sí? Claro, Eso claro, claro. simplemente. Claro, yo tomé Y en este cuenta doble... una sola cosa nomás. Ah, bien. Claro. Sí, sí, no. Y este doble enlace acá es el grupo carboxilo que se está uniendo por el enlace peptídico con este grupo amino de este tercer aminoácido. Sí, sí, sí. Estamos. Gracias. Díganme si ya puedo pasar esto. Avanzamos un poquito más. Sí, profe. Bien. Esto simplemente era un grafiquito por si todavía no tenían muy claro. ¿Sería un tripéptido ese? Sí, exactamente. Si tenemos que clasificar según el número de aminoácidos, este sería un tripéptido. Esto es simplemente una imagen de qué significaba oxidorreducción, ¿sí? Cuando estamos hablando de oxidación es que un átomo pierde un electrón, y cuando hablamos de reducción, que se gana un electrón. Entonces el glutatión tiene la particularidad de participar en reacciones metabólicas que impliquen oxidorreducción. Puede estar o reducido o oxidado, ¿sí? Simplemente eso era este esquema nada más, por si alguno no recordaba, que era oxidorreducción. Avanzamos un poquito más. Otro péptido de importancia biológica es la oxitocina, ¿sí? Este péptido en realidad actúa como una hormona. ¿Se acuerdan que nosotros al principio dijimos que entre las funciones de las proteínas estaba que algunas podían actuar como hormonas, que es un mensajero químico que se va a liberar por una determinada célula que lo sintetiza y va a ir a parar a través del torrente sanguíneo. Otra célula que tiene el receptor específico lo capta y se desencadena algún evento, ¿sí? En particular, la oxitocina es una hormona que estimula la contracción del útero. Es importante en el momento del parto, ¿sí? También tiene la función que en la fecundación inhibe la ovulación, o sea, una vez que ya se produjo la unión óvulo y espermatozoide, inhibe la ovulación en los siguientes meses. Otra cosa que hace la oxitocina es contribuir a la formación de la leche, por eso hablamos del tercer punto de la galactopoiesis en la glándula mamaria. Esta hormona, esta proteína va a ser sintetizada particularmente en el hipotálamo, ¿sí? Y luego va a ser transportada por el torrente sanguíneo, sin previo transporte a la hipófisis para ser almacenada y después recién es liberada, ¿sí?
Entonces este es otro ejemplo de un polipéptido que tiene una función importante, sobre todo en la fecundación, ¿sí? Fíjense que en este caso estamos hablando de un péptido que está formado por la unión de 9 aminoácidos. Entonces acá no hace falta que se acuerden de todos los aminoácidos que están formando la oxitocina, pero sí acordarse que es un péptido, bueno, todavía no polipéptido porque dijimos polipéptido más de 10, es un péptido formado por 9 aminoácidos que tiene una función muy importante en la fecundación por un lado y en el parto, ¿sí? Contribuye a que se pueda contraer el útero y además favorece la producción de leche para que la hembra pueda amamantar, ¿sí? La producción de leche en la glándula mamaria. Entonces este es otro, a ver si le puse otro dibujito, no, solamente esto de la estructura de este péptido formado por 9 aminoácidos. Igual, ya vamos, la próxima clase ya vamos a hablar un poco de estructura primaria, ¿sí? Por ahí primero hablamos de los péptidos de importancia biológica, después vamos a entrar en detalle en la estructura primaria. Pero cuando hablamos de estructura primaria, simplemente para que ya lo vayan teniendo en cuenta, nos referimos a la secuencia de aminoácidos que forman una proteína. Vuelvo un poquito para atrás. Por ejemplo, la estructura primaria de esta proteína es que está formada por 3 aminoácidos distintos. Es la secuencia específica de aminoácidos. Entonces sería glutamato, cisteína y lisina, ¿sí? Esta otra proteína está formada por 9 aminoácidos. Cuando hablamos de la estructura primaria, nos referimos a la secuencia lineal de aminoácidos que forman esa proteína. Ya vamos a ver la próxima clase que la estructura primaria, bueno, igual lo dije al principio, la estructura primaria está codificada por el material genético. ¿Cómo la célula sabe qué aminoácidos unir para formar la estructura primaria de una proteína? Y ese mensaje está contenido en los genes, ¿sí? Ya vamos a hablar, en esto les hablo un poquito, ya vamos a hablar también de la importancia de la estructura primaria. Si por ahí ocurre alguna mutación que reemplaza en una proteína un solo aminoácido de la estructura primaria, esto puede llegar a tener consecuencias muy graves si, por ejemplo, se ve afectado el sitio activo de una proteína, ¿sí? Ya vamos a ver eso en la próxima clase y también vamos a ver que el estudio de la estructura primaria de las proteínas sirve, por ejemplo, para hacer filogenias, ¿sí? Para ver qué tan emparentados evolutivamente están dos especies. Bien, esto entonces lo copian. Oxitocina es un péptido formado por 9 aminoácidos con funciones principalmente que tienen que ver con la fecundación y el parto, ¿sí? Díganme si esto ya está y seguimos. ¿Esto ya lo puedo pasar? Sí, profe. Me está yendo gente, me dijo Mati que tuvieron clases todo el día, así que supongo que están cansados, aguanten un ratito más que terminamos con los péptidos de importancia biológica y después ya los libero. Otro ejemplo de un péptido de importancia biológica, ya estamos hablando de un polipéptido en este caso, porque está formado por 29 aminoácidos. En realidad vieron que hace un rato dijimos polipéptido de 10 a 20, pero en realidad se puede estirar un poquito más, entre 10 a 30 se considera polipéptido, ¿sí? En este caso estamos hablando del glucagón, que hicimos referencia al principio. Este glucagón esta proteína actúa como una hormona también. Esta proteína es sintetizada en el páncreas y actúa como hiperglucemiante. ¿Qué quiere decir esto? Que es la encargada, la insulina, como vimos al principio, de mantener los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Está entonces formada por 29 aminoácidos. Otra cosa importante que me tengo que acordar, bueno, simplemente cuál es la función que mantiene los niveles de glucosa y que es producida por las células del páncreas, específicamente por unas células que se llaman alfa. En el páncreas hay unos islotes que son los islotes del Langerhans, que tienen la función endocrina. Esto quiere decir que sintetizan estas proteínas y las secretan al medio extracelular para que vayan a cumplir a través del torrente sanguíneo su función. Hay dos tipos de células
que liberan, digamos, o que tienen esta función endocrina en el páncreas, las que se llaman alfa y las que se llaman beta, ¿sí? Este glucagón particularmente es sintetizado por unas proteínas que se llaman, por unas células que se llaman células alfa. Entonces, otro ejemplo nada más de un péptido de importancia biológica. En este caso, hablamos de la unión de 29 aminoácidos. Díganme cuándo ya lo puedo pasar, esto era más cortito, así que seguro que ya lo terminan enseguida. Avanzo un poquito más. Ay, perdón. Otro péptido también de importancia biológica es la calcitonina. Esto también es una proteína que actúa como una hormona, particularmente va a ser producida por la tiroides y la glándula tiroides, y participa en la regulación o el metabolismo del calcio y el fósforo. O sea, mantiene los niveles de calcio y fósforo en nuestras células, ¿sí? La calcitonina también es un polipéptido, no llega a ser todavía proteína, que está constituida por 32 aminoácidos. Entonces esto simplemente, ahí ya empezamos con, este es el último péptido de importancia biológica. Esto simplemente es entonces para ver algunos ejemplos de péptidos importantes en nuestro cuerpo. La calcitonina actúa como hormona, va a controlar o va a mantener estables los niveles de calcio y fósforo. Hace un rato vimos también el glucagón, que dijimos que participa en mantener los niveles de glucosa en sangre. Vimos también al principio el que era simplemente, el tripéptido, sí, que dijimos que era el glutatión, que más que nada participaba en reacciones de óxido-reducción, y la oxitocina, que está formada por 9 aminoácidos, que tiene sobre todo una función en todo lo que tenga que ver con la fecundación y el parto. Entonces son ejemplos de péptidos de importancia biológica que se tienen que acordar también. Bien, ¿alguna duda hasta ahora? Muchísimo. Nah, Bueno, la idea de esto pero también después es vamos, que, la vamos idea a de ver. esto también es que de una clase a la otra, ustedes No, vale, no, lean los no. apuntes, sí, y No vamos a entonces, entender todo. claro, si no estudian no van a entender demasiado. Igual la idea es que puedan leer de acá al sábado, que es nuestra próxima clase, y el sábado, si es que les quedan todavía muchas dudas después de leer la teoría, lo volvemos a repasar. Igual el sábado, antes de avanzar, vamos a hacer como un breve repaso de esto, ¿sí? Entonces, hasta Profe, ahora, sí, había dicho que iba a pasar una Yapo, ¿no? Para voy a copiar. pasar un apunte Ajá, el que es apunte. como un resumen del Blanco y de otros libros más, donde está todo esto. Dale, dale. Sí, sí, eso lo voy a pasar por el grupo, ¿sí? Ay, gracias, profe. Le iba a decir que les voy a pasar la clase también, pero me olvidé que le está grabando Mati la clase. Bien, con respecto a de las proteínas. Hasta ahora vimos, aguanten 15 minutos más, así avanzamos un poquito y después los libero. Dijimos que por ahí la clasificación entre péptido y proteína tiene que ver con el número de aminoácidos que va a formar la estructura, ¿sí? Cuando hablamos de proteínas, las podemos volver a clasificar o las dividimos, digamos, desde diversos puntos de vista. Acuérdense que dijimos hace un rato que más de 6.000 Dalton ya era considerada una proteína. ¿Cómo las clasificamos? Puede ser por su naturaleza química, que ahora ya vamos a ver que hay proteínas simples y conjugadas. Esto tiene que ver con el hecho de si solamente están formadas por aminoácidos, las simples, y en el caso de las conjugadas están unidas a otro grupo de naturaleza no proteica. Por ejemplo, la hemoglobina, que la vimos al principio cuando hablamos de la función transportadora, que yo les dije que los aminoácidos además están hemo, ¿sí? Después tenemos las proteínas clasificadas según la forma que adoptan, ¿sí? Esto tiene que ver con la estructura tridimensional que van a adoptar. Podemos hablar de proteínas fibrosas o proteínas globulares, que ya vamos a ver en detalle de qué se trata, o también podemos clasificar a las proteínas por su función biológica, que era lo que veíamos al principio de la clase, ¿sí? Podemos hablar de proteínas que actúan como transportadoras, proteínas estructurales, proteínas que actúan como hormonas, otras proteínas que actúan como transporte.
Entonces las puedo clasificar a las proteínas desde 3 puntos de vista. Esto sí lo anotan por su naturaleza química entonces, por la forma que adoptan y por la función biológica que van a tener dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Otro ejemplo también de función, que me olvidé de ponerles algún grafiquito, pero seguramente ya a esta altura lo saben, son las proteínas que podemos hablar tráctil o también que participan en la motilidad de la célula. A ver algún ejemplo de proteína contráctil o que participe en el movimiento de algo dentro de la célula. Re fácil el dineína. ejemplo. La dineína, ¿qué otra? La familia actina, inesina. Actina y miosina. la actina y la miosina también, que son proteínas contráctiles, ¿sí? Entonces esa es otra función de las proteínas que me olvidé de poner un esquemita, pero como supongo que a esta altura ya dieron todo citoesqueleto, seguramente tienen presente la función contráctil o de movilidad de las proteínas. Bien, esto lo puedo pasar entonces de acá, copiar cómo se las clasifica según la naturaleza, que ya vamos a ver ejemplos de proteínas simples conjugadas, según la forma que adoptan, que esto tiene que ver con la estructura tridimensional, y según la función biológica, que fue lo que estuvimos charlando al principio de la clase. ¿Sí? Voy a avanzar un poquito más. Y vamos a hablar ahora sí de los niveles de organización de las proteínas. Vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Seguramente vamos a llegar a dar solo la primaria ahora. Esto simplemente para que tengan entonces una idea general de qué se trata cada uno de los niveles. Cuando hablamos de estructura primaria, nos estamos refiriendo a el orden de los aminoácidos dentro de las proteínas, y como les decía hace un rato, esta estructura va a estar codificada directamente en el ADN. O sea, el gen que lleva la información para formar una proteína es el que tiene ya las instrucciones de cuáles son los aminoácidos que se van a unir. Igual vamos a ver algo para que entiendan un poco mejor, quizás también sea repaso de código genético y los tripletes codificantes, para que tengan un poco más fresco de qué se trata la información génica. Después tenemos lo que se llama estructura secundaria, que ahí ya nos estamos refiriendo a los pliegues o la forma que adopta la molécula, resultado de la interacción de los aminoácidos o de los grupos laterales de los aminoácidos de la estructura primaria, ¿sí? Acá tenemos varios tipos de estructura secundaria, por ahí los más conocidos son alfa hélice y hoja beta plegada, que ya también vamos a ver eso en detalle. Cuando hablamos de la estructura terciaria, estamos hablando de la conformación tridimensional de la proteína, que esto es consecuencia de la superposición de la estructura secundaria, que también ya lo vamos a ver, y la estructura cuaternaria, nos estamos refiriendo a aquellas proteínas que están conformadas por varios polipéptidos, ¿sí? Es como que varias cadenas polipeptídicas se van a unir para formar una proteína funcional. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, ya vamos a ver ejemplos. Caro, si te parece, termina. Ya me está corriendo Mati. Ya están muy cansados, así que después de esta diapositiva, ya esto por favor copien y ya los libero. Esto simplemente, bueno, acá les dejo para que copien, el próximo esquema simplemente era, de nuevo, el esquema del flujo de la expresión génica para que sepan o tengan claro de dónde proviene esta información, que va a ser la que determina la estructura primaria, ¿sí? Ya la próxima clase vamos a entrar en unas cositas particulares de estructura primaria. Como le decía, la importancia de la estructura primaria se ve reflejada sobre todo cuando hay una pequeña mutación que cambia un aminoácido por otro, y justo ese cambio, imagínense que se dé en el sitio activo de una enzima, y esto puede tener consecuencias muy graves. O vamos también a ver el ejemplo que pasa cuando la hemoglobina tiene un aminoácido que no es el correcto, cómo ya no puede realizar esa función de transportar oxígeno. Entonces la estructura primaria, podrías leer en silencio. Perdón, es que justo pensé que era el chat de alguien y leí en voz alta. Perdón, Matías. Entonces, les decía la importancia de la conservación de la estructura primaria. Y también vamos a ver el sábado
que la estructura primaria sirve para establecer relaciones filogenéticas, ¿sí? Hay investigadores que se dedican a estudiar específicamente, por ejemplo, la secuencia de aminoácidos de la queratina de nuestra especie y la secuencia de aminoácidos, no sé, de la queratina de otro mamífero, ¿sí? Entonces buscan similitudes entre los aminoácidos que forman esas proteínas y se establecen árboles que relacionan evolutivamente a las especies. Eso está re bueno, estudiar la estructura primaria de las proteínas y construir esos árboles. Bien, entonces, por hoy los libero. Ahora les voy a pasar el apunte que les digo de proteínas. Lean hasta donde dimos hoy, por favor.